Bueno, queridos amigos, les saludamos como siempre con mucho cariño, mi hijo Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Otro sábado aquí, fenomenal, entre mentes hoy, con un gran programa. Un gran programa que queremos presentarles. Fíjense, hoy nos hace el privilegio de estar con nosotros aquí el señor Javier Treviño. Él es un hombre que tiene una larga experiencia. Es director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores. Ha sido oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Ha sido subsecretario de Educación Pública, ha sido secretario general de gobierno del Estado de Nuevo León. Es un hombre que ha tenido experiencia como diputado en el Congreso de la Unión mexicano. Ha tenido muchas posiciones. Es un hombre que ha dedicado su vida al estudio y dentro de mucho de lo que él domina tiene una muy importante óptica y punto de vista sobre la relación entre México y Estados Unidos. Y quisimos señalar este inicio inminente ya de la era Biden y la mezcla que pudiera haber entre Washington y la Ciudad de México con la Cuarta Transformación. Y sin más, pues le damos la bienvenida a Javier Treviño aquí con nosotros. Querido Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pedro, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches a los dos. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto estar con ustedes esta noche. Es un placer verte y pues platicar de cuestiones. Contigo podríamos platicar de tanto, pero hoy queremos enfocar esta conversación a dos pueblos que han tenido momentos de cercanía, de relativa lejanía, de comprensión, de incomprensión. A veces nos somos importantes, a veces nos somos indiferentes. Y pues aviento la primera bola. Termina una era, la era Trump, en una rara era en la que curiosamente maltrata a México con el muro, con declaraciones hacia México, pero por otro lado, cuando habla del presidente Andrés Manuel López Obrador, he's a great guy. Entonces, en esta idea, todo esto terminará, pero empieza una nueva etapa en la que vemos desde afuera una especie de descuido del gobierno de México por su relación con el Partido Demócrata, con el candidato ganador y ahora con el presidente electo que no ha reconocido. ¿Qué esperas de esta mezcla nueva, diferente en la relación entre los dos países? Pues mira, Pedro, creo que es un momento clave, crítico para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Tenemos que pensar estratégicamente, actuar estratégicamente. Y hace unos días, Pedro, cuando el presidente Biden, presidente electo, y la vicepresidenta Harris anunciaron quiénes eran los integrantes de su equipo de política exterior y de seguridad nacional, fue muy importante el mensaje que dio el presidente y cada uno de los 6 integrantes de este equipo. Yo traté de analizar claramente ahí cuáles eran las señales a las que el gobierno de México debería poner atención, y yo creo que son una primera llamada como en el teatro, para diseñar cuanto antes una nueva etapa en la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero yo encontré varios puntos que el gobierno del presidente López Obrador debería atender, viendo lo que ha pasado en las últimas semanas. Para empezar, los 6 nominados son pieza clave para México, pues por diversas razones. Son cercanos al presidente y les tiene el presidente Biden, ahí lo vimos en ese anuncio, toda la confianza, porque no son producto de un compromiso político, sino el presidente cree que con ese equipo va a mantener a su país a salvo y seguro, y reflejan en ellos claramente que Estados Unidos dejó la etapa del aislacionismo trumpiano y está de regreso en el mundo, y está listo Estados Unidos para ser el líder, para sentarse en la cabecera de la mesa. Y el nuevo gobierno va, y lo dijo el presidente Biden muy claramente, va a confrontar a sus adversarios, pero va a estar al lado de sus aliados. Entonces Estados Unidos está listo para defender sus valores. Esto es muy importante. México es socio del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Somos vecinos, somos socios, somos aliados. Entonces va a ser muy importante que asumamos ese papel. México va, además
de la relación bilateral, que tenemos que diseñarla muy bien, pues va a ocupar un papel, un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en un momento clarísimo. Y el presidente Biden dijo cuando presentó a su equipo, que en las llamadas que recibió de los líderes mundiales, y aquí, bueno, pues es un mensaje que no debe pasar inadvertido para quien no le ha llamado ni lo ha felicitado, que ahí quedó claro que los líderes mundiales esperan que Estados Unidos retome su papel histórico de líder global, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, a lo largo y ancho del mundo, y Biden ratificó que cree firmemente en que Estados Unidos es más fuerte cuando está cerca y trabaja con sus aliados. Entonces, México debe pensar en eso. Es más, si recuerdas, Pedro, cuando en 1988, después de la elección del presidente Bush padre, en noviembre se llevó a cabo una reunión entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, presidente electo, donde se definió la nueva relación y el espíritu de Houston. Bueno, pues ahorita ya deberíamos estar trabajando para establecer el espíritu de Delaware, ¿no? Sin duda que pudiera haber una reunión entre los dos presidentes, se pueda definir cuál es la nueva relación entre México y Estados Unidos, sin duda para los próximos años. Oye, perdón, padre. No, éntrale, Pedro. No, me llamó mucho la atención y justamente lo que estabas diciendo, la nueva embajadora ante la ONU, Linda Thompson Greenfield, ¿no? Se llama. Una mujer que ha estado en las relaciones internacionales mucho, y lo primero que dijo es: regresará el multilateralismo a Naciones Unidas, y por lo tanto Estados Unidos regresará ese papel de hegemón que, como bien mencionas, lo deja y le da paso a dos países también importantes con el que vemos que México ha echado alianza, que es China y Rusia. ¿Cómo se verá esto de parte del equipo de Biden, en donde México ha claramente estrechado esos vínculos con estos dos países, que puede llegar a haber, y principalmente con estos dos, una tensión heredada del gobierno de Donald Trump? Yo veo a un gobierno de Trump que se quiere ir porque ya sabe que se va a ir, pero antes de irse, de que va a tratar de alebrestar el gallinero, lo va a tratar de alebrestar, y me preocupa China, me preocupa Rusia y me preocupa Irán. Bueno, sin duda, y lo que ocurrió también en Irán hoy pues es grave. Entonces son temas muy, muy delicados, Pedro, en ese sentido. Pero el papel que juega México ahí, creo que el papel geopolítico es muy importante. Y así es, y además el papel que va a tener que desempeñar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando se vengan votos importantes sobre estos temas, y cuando el secretario de Estado Tony Blinken le llamen al secretario de Relaciones Exteriores de México para ver el tema de los votos, pues vamos a ver de qué estamos hechos. En realidad, mira, yo creo que el presidente electo Biden está orgulloso de su equipo de política exterior y de seguridad nacional, porque él dijo que cada uno de sus integrantes ha logrado triunfos diplomáticos significativos en el pasado, porque todos tienen décadas de experiencia de trabajo con otros países, y dijo el presidente Biden que no quiere que Estados Unidos se involucre en conflictos militares innecesarios, pero que sí va a mantener a los adversarios y a los terroristas a raya. Entonces, los retos para Biden están claros, él lo mencionaba. ¿Qué temas vamos a tener que estar viendo? Terrorismo, extremismo, control de las pandemias, la crisis del clima, la proliferación nuclear, las amenazas a la ciberseguridad de las tecnologías, pues el crecimiento del autoritarismo en el mundo, y tú lo mencionas muy bien, Pedro, en este caso los casos de Rusia y de China. Lo que yo creo que reflejan los mensajes de Biden y de los integrantes de su equipo es que sí aprecian las nuevas ideas y rechazan los viejos hábitos. En ese sentido, México va a tener que estar pensando muy bien qué es lo que va a hacer. El presidente Biden en su equipo trató de integrar experiencia y liderazgo, nuevas perspectivas, ideas frescas, compromiso con la promesa de Estados Unidos. Pero yo creo que aquí, solamente para que nos quede claro a todos desde México, Anthony sin H, es Tony Blinken, que es el designado como secretario de Estado, es uno de los hombres de más confianza y el más cercano a Biden, y dijo que iba a estar listo desde el primer día, y habrá que ver pronto quiénes serán los colaboradores de Blinken, responsables de los asuntos de nuestro hemisferio.
O sea, el subsecretario o subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos o interamericanos, y también a quien va a nombrar en la Casa Blanca como el responsable de los temas de América Latina desde el Consejo de Seguridad Nacional. Y México tiene que replantearse y pensar muy bien el trabajo, sí, de nuestras diversas relaciones. México es un socio importante con la Unión Europea. México es un país importante por su red de tratados de libre comercio en América Latina y sus relaciones diplomáticas, pero sí tiene que pensar muy claramente cómo van a ser esas relaciones con algunos de los adversarios principales de los Estados Unidos. Fíjense que ahora que hacías alusión al espíritu de Houston, que por cierto me tocó estar ahí justamente cuando se dieron la mano el presidente Bush padre y Carlos Salinas de Gortari, pasó una cosa muy chistosa porque llegamos y el avión de México era muy chiquito, era un 737, y se puso frente a frente con el avión del presidente de los Estados Unidos, que era un jumbo. Y entonces el presidente mexicano, con una enorme sagacidad, porque era muy vivo, lo rifó. ¿no? No, todavía no era la época de las rifas. Más que lo rifó, se la rifó porque iba a abrir el jefe del Estado Mayor Presidencial la puerta al avión y le dijo: Salí, espérate tantito, espérate. Está muy grande ese avión y nosotros muy chiquitos, vamos a hacer que nos rinda tantito. Y entonces hizo que Bush subiera las escaleras del avión de México hasta la puerta, ahí le abrieron la puerta, y entonces como que salió un Salinas con una mayor dignidad. Ahora, lo que sí era cierto de aquel espíritu de Houston es que la idea económica de Carlos Salinas de Gortari y la idea económica de George Bush eran similares, eran ideas de libre mercado, de capitalismo, de creación de riqueza, de inversión, de todo esto. Ahora, pero fíjate, Pedro, sí, algo dime. No, aquí perdón que te interrumpa, pero es algo muy importante porque hay ciertas similitudes con lo que está pasando hoy en el mundo. En aquel momento, recuerda, estábamos a fines de 1988, sí. Era el final de la presidencia de Reagan, era el final de la Guerra Fría, estábamos a unos meses de que cayera el muro de Berlín, estábamos a unos meses de que cambiara realmente la geopolítica internacional. Todos los inversionistas estaban concentrados en Europa del Este y fue justamente con el espíritu de Houston que se trajeron la idea de decir: vamos a crear una región en América del Norte y poder atraer la inversión a la región de América del Norte. Estratégicamente fue muy importante, porque si no, todos se hubieran ido a Europa del Este con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría. Ahora, hoy estamos viviendo el tema del conflicto entre Estados Unidos y China. Entonces, hoy es el momento en que tenemos que traer a las empresas globales a México, lo que le llaman el nearshoring, de tal manera de que podamos sustituir exportaciones chinas que iban a Estados Unidos ahora con exportaciones mexicanas. Entonces, que fíjate, eso es muy importante. Entonces, hay que ver la geopolítica, qué es lo que está pasando. En lugar de estar cerrando las puertas a la inversión con iniciativas que no tienen ningún sentido, pues lo que tendríamos que estar viendo es cómo atraer la inversión global a México para volver a constituir la región de América del Norte como una región estratégica, geopolíticamente hablando. Fíjate que hago esta afinidad entre lo que pensaba Bush y lo que pensaba Salinas, porque ahora me remito a algo que me sucedió por ahí del 2018, al principio del 2018, todavía andaba yo buscando la candidatura a la presidencia como independiente y me tocó estar varias veces en los Estados Unidos, y en una ocasión en el Capitol Hill Grill, que tú conoces muy bien. Lo conozco bien, sí. Tuve una reunión con algunos congresistas, tanto demócratas como republicanos, y uno de ellos, Pete Sessions de Texas, me dijo: Pedro, vemos claramente, porque ya ves que los americanos son muy, muy claros para todo. Dice, vemos claramente que tú no vas a ganar, porque no solamente no tienes un partido político aliado a ti, sino que tienes al sistema en contra de ti, y lo sabemos muy bien. Y dije: oye, ¿qué me has estado tomando? ¿Video? ¿Qué no? Digo, está perfecto lo que dices. Dice, pero lo que mis compañeros y yo pensamos es que quien va a ganar va a ser López Obrador. Y creíamos hasta antes de este momento que para llegar desde Estados Unidos, un país socialista, había que nadar.
Y hoy nos damos cuenta que con solo cruzar una frontera de 2.500 millas de largo, estaremos tocando un país socialista, con López Obrador al frente. Me quedé speechless y esto que me dijo Sessions, todo el mundo lo ratificó y llegaban a la conclusión de que el siguiente periodo sería capitalismo vis a vis la cabecera de lo que sería México entonces como un país encabezando a los países del Foro de Sao Paulo. Pues mira, tenemos que ver todavía, afortunadamente, y yo creo que en ese sentido, tanto la pandemia y la necesidad de la reactivación de la economía de México es muy, muy importante. Contamos con un marco de referencia y con un conjunto de reglas que se deben implementar, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Qué bueno que lo tenemos, porque recordarás con el presidente Trump al principio, cuando decía que el TLC o el Telecán era lo peor que le había pasado a Estados Unidos, a México y a Canadá. Sí. Bueno, y ahora el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es lo mejor, según el presidente Trump. Bueno, qué bueno que lo tenemos, eso es importante, porque eso nos permite tener un mecanismo que ordene la relación en América del Norte y que podamos tener también mecanismos para solucionar controversias y sobre todo pues para la aplicación del Estado de Derecho. Yo creo que ese es uno de los temas importantes, pero pues sí tenemos que estar muy atentos, muy cuidadosos de cómo vienen los cambios en las leyes en los próximos meses, en los próximos años, y cómo vamos a diseñar esta relación bilateral. Yo veo afortunadamente que hay dos elementos que el gobierno de México está tomando siempre en cuenta, o al menos menciona que los toma en cuenta, y diríamos que parecerían contrapesos. Uno es la relación con Estados Unidos y otro pues es la disciplina fiscal, ¿no?, en el presupuesto. Entonces, porque han mantenido cierta disciplina presupuestaria. Entonces, qué bueno que está ocurriendo eso y esperemos que eso se mantenga, Pedro. Oye, ahorita colocaron temas que creo que son muy importantes y hay que ver una miopía verdadera de visión empresarial que está teniendo el gobierno hoy por hoy. Y ahorita tocaste el punto. México va a tener la necesidad de reactivarse económicamente. Yo quiero pensar que Marcelo Ebrard es mucho más inteligente y tiene muchas más cartas sobre la mesa de las que ha mostrado. Mencionaste la relación con China, en donde México podría ver una gran oportunidad, no solamente cortoplacista, sino a mediano y a largo plazo, de convertirse en un país geoestratégico, político, importantísimo para los Estados Unidos, que impulsará el crecimiento de México ante un pleito con los chinos y una capacidad menor de importaciones y exportaciones, dejando a México en un lugar privilegiado, como siempre lo ha estado, que si no se toma en cuenta en este gobierno, vamos a tener problemas mucho más grandes de lo que pensamos. Veo un gobierno de México que pone sobre la mesa la desaparición del outsourcing, que nos pega directamente en lo que es este nuevo tratado que tenemos, que aunque peor que el pasado, sigue siendo un tratado benigno para nuestro país. Y por último, veo a un México que está cerrándole el paso a las energías renovables, apostándole a las fósiles, en donde el nuevo presidente de los Estados Unidos ha hecho clarísima su postura energética. Y en esa postura energética nosotros ahora empezaremos a incurrir en ciertos errores de aplicación que podría, no sé, Javier, poner en riesgo la relación bilateral entre México y Estados Unidos y Canadá, bueno, trilateral. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo con tu análisis, Pedro, y sobre todo creo que es muy importante en este momento que veamos el contexto de los temas más delicados que van a estar en la relación bilateral y sobre todo cómo tenemos que pensar estratégicamente para atraer las inversiones a México, para crear empleos en México, para
aumentar las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, pero otra cosa muy importante es aumentar el contenido nacional, el contenido mexicano de las exportaciones hacia Estados Unidos, que ahora es apenas del 28% y deberíamos estarlo aumentando. Pero cuando vemos lo que está ocurriendo ahora con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Pedro, y aquí sí quisiera regresar un poco a lo que mencionó en su discurso para entender las señales. La descripción que hizo el presidente Biden, por ejemplo, de la tarea del nuevo secretario designado de Seguridad Territorial, que es un inmigrante latino, Alejandro Mayorkas. Sí. Es de la mayor importancia para México, porque el presidente electo fue al grano. Dijo, el Homeland Security Department, o sea, el Departamento de Seguridad Territorial, debe mantenernos a salvo de las amenazas dentro y fuera de la nación y tiene que arreglar nuestro fracturado sistema migratorio, dijo, después de años de caos, de disfuncionalidad y absoluta crueldad, dice, porque Estados Unidos es un país de leyes y valores. Pero luego fue más adelante cuando menciona en el caso de la designada como nueva directora de inteligencia, de Avril Haines, es evidente que ella es una profesional de ese campo, ya fue la segunda en la Agencia Central de Inteligencia, en las más altas calificaciones, pero fíjate, lo más interesante es el valor que Biden asigna a la verdad. Después de 4 años de mentiras de Trump, el valor que se le asigna a la verdad es muy importante y aquí tenemos que tomar nota también acá en México, porque ella está comprometida, y lo dijo el presidente, con decir la verdad y llevar la verdad a quienes toman las decisiones, por difícil que sea. Y ante cualquier amenaza en las fronteras de los Estados Unidos, como pudiera ser otra pandemia o la interferencia extranjera en las elecciones, ella no va a dejar de sonar las alarmas hasta que los funcionarios apropiados tomen decisiones. Entonces, bueno, ahí ya tenemos 2 casos que son directamente relacionados con los temas mexicanos, con la frontera, con los temas, los retos más importantes. Y como embajadora ante Naciones Unidas, tú lo mencionaste, con rango de gabinete, que eso es también muy importante, Biden propuso a Linda Thomas Greenfield, que ella es una distinguidísima diplomática de carrera con especialidad en asuntos africanos, pero dijo que va a ser escuchada en todas las discusiones de asuntos de política exterior que haya en la Casa Blanca. Y para México, pues es de la mayor importancia en virtud de este nuevo papel a partir de enero como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y finalmente, algo muy importante que sí quisiera destacar aquí en nuestra plática. El nuevo consejero de Seguridad Nacional, que no necesita aprobación del Congreso, sino que ya va a ser el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Sullivan, que es muy joven, pero ha trabajado con Biden muy de cerca, participó en negociaciones muy relevantes durante el gobierno del presidente Obama, incluso fue el que ayudó a Biden a diseñar la estrategia para hacer frente al COVID-19. Pero fíjense, lo más significativo, y para que lo entendamos en México, es lo que Biden definió cuando presentó a Jake Sullivan. Dijo, Jake entiende mi visión. Seguridad económica es seguridad nacional. Y sabrá dirigir la política exterior para la clase media, para las familias. Dice, lo que esto significa es ganar la competencia por el futuro. Tenemos que mantenernos a salvo y seguros, reconstruirnos, recuperarnos económicamente, pero tenemos que invertir en nuestra gente, en afilar nuestra innovación, en unir la fortaleza económica de las democracias alrededor del mundo para lograr que se fortalezca la clase media, se reduzca la inequidad, pero combatir, dijo el presidente Biden, sobre todo las prácticas comerciales predatorias de nuestros competidores y adversarios. Entonces nos deja muy clara la visión hacia dónde va. Entonces ahí es donde México tiene que saber, bueno, dónde se va a ubicar. Señores, tenemos que ser pues parte de la estrategia de América del Norte con gran inteligencia, con estrategia. Somos vecinos, somos aliados, somos miembros del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, somos socios estratégicos de la Unión Europea. Creo que tenemos un momento muy importante que hay que entenderlo y podemos aprovecharlo muy bien si tomamos las decisiones de política interna adecuadas. Quiero poner un escenario hacia el 2021 para no irnos muy lejos en el tiempo. Yo veo para el 2021 en la escena Canadá, Estados Unidos, México,
un panorama diverso desde el punto de vista económico y la recuperación de los Estados Unidos, claramente por la enorme cantidad de dinero que se le ha puesto al circulante, por paquetes de recuperación de trillones de dólares, por una economía que está intentando salir en el sector inmobiliario, en el sector de los servicios, en la recuperación de muchos de los empleos perdidos durante la pandemia, en fin, reactivar la economía prioritario y con planes específicos, tanto de republicanos como de demócratas, y próximamente saldrá un paquete enorme de seguramente de más de 3 trillones de dólares. En el caso de Canadá, la problemática proporcionalmente es menor, poca gente, 35 millones de personas, una economía muy sólida, muy robusta, una clase media muy consolidada, un servicio de salud, en fin, depurado, interesante, en fin, otra cosa. Ahora, veo a México sin un plan, veo a México, decía Pedro, el tema del outsourcing, veo a México con un tremendamente grande desempleo que tal vez no sabemos ni el tamaño del que es, que estamos enfrentando como un monstruo enfrente de todos de 1000 cabezas. Veo una economía que intenta con paquetes de inversión del CCE, que tú has estado en estas pláticas, para meterle a la infraestructura, a veces pasitos para adelante y a veces pasitos para atrás, y veo un problema social grande con mucha gente tratando de cambiar su realidad hacia los Estados Unidos. Es decir, un creciente problema que vamos a tener desde el punto de vista migratorio, con una ola, pienso, no solamente de mexicanos, sino de centroamericanos que andan por las mismas, hacia los Estados Unidos. Y ahí creo que se va a presentar un punto que vamos a tener que encontrar, tal vez, un plan entre Estados Unidos y México para conjuntamente hacer una especie de plan Marshall para México y para América Central, que desde la óptica norteamericana ayude a recuperar a nuestra inminente deteriorada condición económica. Estoy de acuerdo contigo, Pedro. Se requiere realmente poner todos los esfuerzos en una muy buena estrategia de inversión y de inversión privada en infraestructura en el país. Sin duda, mira, las cifras que requerimos como país para poder crecer es una inversión del alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Esto debería ser el 20% privada, el 5% gubernamental, para que podamos tener pues más o menos una velocidad ahí de crucero de crecimiento y una recuperación. Por eso el Consejo Coordinador Empresarial, por eso el sector privado estamos poniendo tanto énfasis, y ahora el lunes en la mañana se va a anunciar el segundo paquete de proyectos de infraestructura. No es todavía todo lo que quisiéramos, ojalá que se sigan de alguna manera anunciando más paquetes, ojalá que ya se aprueben proyectos de infraestructura en materia de energía, pero la única manera de la reactivación económica son en 3 caminos. Uno es los programas de infraestructura, la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá correctamente, y realmente estímulo al consumo. Es lo que tenemos que estar haciendo. Y Estados Unidos, con su estrategia del regreso al multilateralismo y a trabajar con los diferentes organismos internacionales y de recuperación de la economía, pues va a estar haciendo eso justamente. Entonces, cuando vemos aquí en México que hay una estrategia gubernamental exclusivamente enfocada en los programas sociales, que los programas sociales nos han dicho desde el gobierno que va a llegar al 70% de la población, pero realmente están llegando al 18%, pues es muy bueno que tengamos los programas sociales, pero no es suficiente. No es suficiente. Lo que necesitamos es aumentar la inversión en materia de infraestructura, sin duda, hasta que lleguemos a los niveles del 25% del Producto Interno Bruto. Todo lo que dices, Javier, tiene la lógica perfecta, elemental, de un hombre que sabe lo que se tiene que implementar con una cifra, con un costo, con todo.
Lo preocupante está, Javier, que al parecer todo lo que acabas de decir el gobierno parece que están haciendo caso omiso a todo lo que tendría lógica por hacer. Porque lo que acabas de mencionar, si llega el gobierno y dice todo lo que acabas de decir ahorita, es tanto como darle la mano a ese capitalismo neoliberal que tanto han denostado desde que llegaron al Palacio Nacional. Entonces, no preocuparía, de la mano de todo lo que acabas de decir, la visión de empresas extranjeras que al ver que tienen que meterle capitales a México y decir, ¡ay! ¿Ya viste lo que le hicieron a Iberdrola? ¡Ay! ¿Ya viste lo que le hicieron a Constellation? ¡Ay! ¿Ya viste lo que nos podría pasar si seguimos haciendo esto? Entonces ese capital se va a otro lado y entonces dependemos de las empresas nacionales para recurrir a esos montos. Y digo, francamente, a expensas de que opines diferente, yo no veo que vaya a alcanzar y me daría mucho coraje que, aparte de todo, vemos a un presidente que sí de repente apapacha al Consejo Coordinador Empresarial, pero no le pone toda la atención que les gustaría. Y hoy, perdona más una cuestión aritmética, si hablas del 25% del PIB, pues estamos hablando de casi 2 millones de pesos. Es correcto, Pedro, y ahí ojalá que el gobierno, ahora la inversión del gobierno en infraestructura pues apenas llega al 2.5% del PIB. Ojalá nos que falta la mitad. Falta mucho. No. El sector privado es de alrededor del 18%. Entonces nos faltan todavía pues 2 puntos por parte del sector privado más 3 del gobierno. O sea, realmente tenemos un camino largo que recorrer, pero para eso se requiere estabilidad macroeconómica, se requieren reglas claras, se requiere Estado de Derecho, que eso es lo fundamental. A los inversionistas nacionales e internacionales realmente no les preocupan, obviamente les gustan las buenas noticias, no les preocupan las malas noticias, lo que les preocupa son las sorpresas, ¿no? Realmente, pero qué mayor sorpresa que uno consulta a mano alzada para ver si quitamos una inversión. No, hombre, en un aeropuerto. Tú necesitas certeza, reglas claras, Estado de Derecho. Eso es lo fundamental, sin duda, para poder atraer la inversión. Y estamos en el momento más delicado, pero al mismo tiempo más atractivo para poder atraer la inversión global a México por el conflicto entre Estados Unidos y China, por la recuperación, sobre todo, de la economía de Estados Unidos. Este es el momento en que actuemos con inteligencia y en lugar de estar pensando en un juego suma cero, que es como muchos piensan, de que lo que gana el sector privado lo pierde el gobierno, lo que gana el gobierno lo pierde el sector privado, esa es una tontería. Realmente aquí tenemos que buscar la cooperación entre el gobierno y el sector privado para ir hacia adelante. Ahora, dentro de la política gubernamental presente, el presidente ostenta, incluso ante foros como el G20 o la propia Organización de las Naciones Unidas, que la respuesta de México ante la pandemia ha sido diferente al modelo anterior, no pidiendo prestado, dedicando dineros a las clases más necesitadas, dándole el sentido de la política que el presidente ha venido sosteniendo, de un exacerbado asistencialismo sin métrica y, por otra parte, de un no endeudamiento por la idea de que endeudamiento significa el salvamento de la clase pudiente y no asistencia a la clase que finalmente no se dan cuenta en la cuarta transformación, que inversión significaría más empleos, más oferta, más movimiento, más todos estos factores que tú hablas, entre ellos el del consumo y lo del cambio de reglas, Javier. Yo creo que sí, pues yo creo que es una idea mal entendida, Pedro, de la economía. Yo creo que qué bueno que hay programas sociales, muy bueno que hay programas sociales, pero esos están llegando, de acuerdo a los estudios que han hecho diferentes organizaciones, están llegando al 18% de la población. No es suficiente para reactivar la economía. Para reactivar la economía necesitamos la inversión privada, sin duda, y también los incentivos por parte del gobierno. Es importante. Tú recordarás, Pedro, que desde abril pues el Consejo Coordinador Empresarial planteó toda una estrategia para poder salir rápidamente de la crisis, porque estamos viviendo algo muy interesante. Tuvimos que enfrentar una crisis sanitaria y nos autoinfligimos una crisis económica, ¿no? Porque nos fuimos todos a casa y entonces tuvimos que parar la economía. Bueno, pues ahora tenemos que salir de esa crisis económica a través de la inversión, sin duda, y a través de garantizar, sobre todo, lograr que una crisis de liquidez
que están sufriendo las micro, pequeñas y medianas empresas no se convierta en una crisis de solvencia. Lo que tenemos que garantizar son los ingresos para las familias. Lo que queremos es garantizar los empleos, sin duda. Y eso no se logra garantizar con los programas sociales. Necesitamos inversión, necesitamos un aliento. Y por eso, bueno, por ejemplo, en el Consejo Coordinador Empresarial nos dimos cuenta de que habían dejado a los gobernadores solos, el gobierno federal, a ver cómo le hacían para recuperar las economías de los estados. Y bueno, pues echamos a andar toda una estrategia de trabajo con los estados, con una plataforma que se llama impulsatuempresa.mx, de tal manera de que las micro, pequeñas y medianas empresas en los estados puedan saber qué diferentes recursos tienen a su alcance para poder ir reactivando sus negocios o salvándolos y evitar que esa crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia. La verdad es que se requiere un momento de colaboración, de cooperación, de estrategia y de trabajo muy cercano entre el gobierno y el sector privado. Oye, ahorita mencionabas cosas interesantes para poder reactivar la economía y vemos a un México en el que una de las formas en las que quiere buscar una reactivación, a diferencia de los Estados Unidos, que es inyectarle dinero bueno al bueno, le estamos inyectando dinero bueno al malo, y educar al pueblo es muy caro, pero no educarlo es mucho más caro, ¿no? Eso es algo que tenemos clarísimo. Y lo que estamos apostando es a esa no educación del pueblo, que apenas, si mal no recuerdo, fue el viernes, que salió Graciela Márquez a decir que lo que van a buscar es aumentar el salario mínimo y que no estaban preocupados por un proceso inflacionario. Y yo me quedé verdaderamente boquiabierto porque dije, ¿qué ha de estar pensando el pueblo que está viendo esto? Ha de estar seguramente festejando porque les van a subir el salario mínimo, cuando es la farsa más grande que le puede dar a la ciudadanía, porque aunque sí representa un parámetro de medición o algún parámetro de estandarización, no representa en realidad que mañana te van a aumentar el sueldo porque el gobierno decidió aumentar el salario mínimo. A ver, pero lo que necesitamos hacer ahorita es crear empleos. Eso Exacto, es lo que necesitamos. Pero Hay en esa preocupación, en la creación de empleos y no en la destrucción. Los gobiernos pueden crear o destruir valor con sus decisiones, con sus leyes, con sus regulaciones, y yo creo que un gobierno debería estar enfocado, concentrado en la creación de valor. Y qué mejor creación de valor que la creación de empleos, y para eso tiene que trabajar. Pero ahora, empleos de capital privado, de capital público, porque eso es lo que no te estamos viendo. Necesitamos, yo creo, empleos de capital privado que impulsen un consumo, y no necesitamos más empleados de gobierno, porque entonces estamos entrando a programas social comunistas en donde todo se depende del Estado y del padre del Estado, que en este caso pues es alabado sea Andrés Manuel López Obrador, y eso preocupa. Empleos que están vinculados a los programas de construcción de infraestructura y a los programas de reactivación económica en los estados. Sin duda, son empleos que los deben crear quienes saben crear los empleos, que son las empresas. Pero vemos al gobierno, vemos al gobierno presentando su plan de generación de empleos y nos venden como generación de empleos plantar árboles o jóvenes construyendo el futuro o demás programas sociales. Eso, pues eso. Esos son programas sociales y no son suficientes. Son buenos, qué bueno que existan, pero no son suficientes, no logran reactivar la economía. Ese es el tema fundamental. Bueno, estamos hablando con un hombre que también en su experiencia, en su carrera, pues le ha tenido que tocar en relación internacional pues algunos unos temas sensibles, voy a ponerlo así, y no sé de dónde agarrarlo, pero tenemos que tratarlo. Me da la impresión, Javier, Pedro, que vimos una película que no vimos cómo terminó, o cuál es el desenlace. Y me refiero al arresto del general Cienfuegos. El arresto del general Cienfuegos quedó un tanto inexplicado. Desde el arresto, que podríamos haberlo entendido, pero si bien pude haber entendido el arresto, y perdón por la duda, lo que menos entendí fue la liberación. Y luego menos entendí que, bueno, ahí te lo dejo para que tú lo juzgues. Y sabiendo que pues la respuesta será gracias y vete a tu casa y se acabó el tema.
Yo pienso que ahí hay algunos hilos que atar y que el desenlace todavía no lo acabamos de ver. Es mi percepción. Bajo tu óptica de un diplomático de carrera, de un hombre pues, de temas sensibles, porque los habrás tratado como estos, ¿cómo ves este tema que pongo así con cierta reserva? Bueno, yo creo que la lección, sobre todo tenemos que ver cuáles son las lecciones de este caso, y la lección es que tenemos que diseñar un nuevo mecanismo para la relación bilateral, y regresamos al tema de la relación bilateral, en donde podamos tener pues una estrategia integral de la relación bilateral, es decir, en donde tengamos sí los canales de comunicación para cada tema, pero que evitemos rápidamente que un tema o la crisis en un tema pueda contaminar el resto de la relación. Ahora, lo que realmente refleja el caso del general Cienfuegos, pues es que hubo también del lado de Estados Unidos una perfecta y completa desarticulación de la política de seguridad y de la relación con México. Es más, refleja que lo que hizo la DEA en este sentido, pues ni siquiera estaban enteradas las otras agencias, ni siquiera estaban enterados los altos niveles del gobierno cuando se hizo, y entonces cuando tuvieron el tema, pues tuvieron que solucionarlo de alguna manera. Es decir, acuérdate que el problema de la atomización, la fragmentación en la burocracia de Estados Unidos, te lleva a la necesidad de crear mecanismos para coordinarlos. Por eso, cuando yo era subsecretario de Relaciones Exteriores, creamos el grupo de contacto de alto nivel en materia de seguridad, ¿no? Y ahí no pasaba nada en el tema de todas las agencias mexicanas y de Estados Unidos, de los dos lados, sin que no viéramos en este grupo de contacto de alto nivel realmente los temas se analizaran con todo cuidado. Ahora, bueno, pues no existe nada de eso ni de un lado ni del otro, entonces hay que plantearlo. Cuando yo estaba de subsecretario de Relaciones Exteriores, teníamos la Comisión Binacional México-Estados Unidos a nivel de gabinete, y donde realmente teníamos un diálogo constante a nivel de secretarios y subsecretarios con las diferentes entidades del gobierno de Estados Unidos para ver desde los temas medioambientales hasta los temas de frontera, hasta los temas comerciales y financieros, todos los temas, de tal manera que tratamos de hacer una buena coordinación. En aquellos años también existían siempre algún coordinador para los asuntos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo trabajé 4 años en la Embajada de México en Washington, en los años de la negociación del Tratado de Libre Comercio, y recuerdo que en ese entonces el secretario James Baker, que era el secretario de Estado en ese momento del presidente Bush, junto con Robert Selig, que era el subsecretario, eran los coordinadores de los temas mexicanos. Todo se tenía que ver que ahí, junto con el coordinador de Seguridad Nacional, con el general Scowcroft. Entonces, eso pasaba. Cuando llegó el presidente Clinton estaba Mac McClarty, que Thomas McClarty se encargaba de todos los temas que tenían que ver con México, además de su trabajo como jefe de staff del presidente Clinton. Y así podemos ver diferentes casos. Hoy es un desastre lo que había en este gobierno en cuanto a la coordinación de los asuntos mexicanos, y por eso se da pues un caso como este, en el cual... Oye, o dos casos, digo. Dos, porque fíjate, se avienta Genaro García Luna 7 años viviendo plácidamente, caminando por las calles en los Estados Unidos, en Miami, en la Florida, y de la noche a la mañana, un hombre que era protegido y cobijado por el gobierno norteamericano se convirtió en un enemigo súbito. Así es. Entonces, eso significa que hay un problema de fragmentación, de atomización, de descoordinación de la política burocrática, la política de seguridad de Estados Unidos hacia México, y también de este lado. Bueno, pues acuérdate que pasamos de un momento en el cual había todo tipo de acciones de las agencias estadounidenses en México, a que luego nada más había una sola ventanilla, y que bueno, de ventanilla se convirtió en portón y ya no sabes realmente qué es lo que ocurría. Entonces,
este es el momento de definir una nueva estrategia de seguridad en el caso de las relaciones México-Estados Unidos, que tiene que ver, a lo mejor ya no es el caso, mira, estamos hablando ahorita ustedes y nosotros y yo del tema de estrategia de seguridad y estamos aquí legalizando el consumo de la marihuana. El cannabis. Entonces quiere decir que del cannabis, ¿no? Entonces, a lo mejor son otros temas los que tenemos que ver en la relación bilateral, como la delincuencia organizada, las armas, el lavado de dinero, el tema del fentanilo, otras cosas más, ¿no? Pero fíjate, estamos legalizando el consumo, pero no la producción. Pues sí. Entonces la cadena no está completa, o sea, ese gradualismo. Entonces no se ha pensado y de nuevo estamos viviendo un momento de crisis parecido al de los años 85, 86 que vivimos, que tú lo narraste muy bien y lo vivimos en las relaciones México-Estados Unidos entonces. Sí. Pues digo, si hay temas prioritarios que van a tener que ponerse en la agenda bilateral, creo que el asunto de las drogas es importante. México se ha convertido de la seguridad en la seguridad, drogas y migración. Lo decía mi papá hace un poco en el programa y justamente este asunto. Y estamos hablando de más o menos de 500,000 de personas, 500,000 personas que todos los años pasan por México, sin contar a los mexicanos, 500,000 de centroamericanos que pasan por México para llegar a los Estados Unidos. Una de las retóricas que se quedó grabada en el sentimiento norteamericano fue la retórica de Donald Trump que tanto éxito le dio. Hablemos cuál fue. El ataque directo a la migración. Directamente el tema de las caravanas migrantes, que me tocó cubrirlas, me tocó hacer reportajes sobre the big invasion of Central Americans, ¿no? Que vienen al estado. Bueno, era en verdad un asunto hollywoodesco como se manejaba en los medios de los Estados Unidos la llegada de las caravanas migrantes, y nosotros en los medios latinos nos quedábamos viendo a los medios norteamericanos, a Fox News, a CNN, etcétera, etcétera, y decíamos, pues qué tanto escándalo hacen si las vemos todos los años, todas las veces, a cada rato. Y es una política que se va a tener que reordenar. Y ahora que tenemos y no sé si me preocupa o no, a un cubano-americano al frente del DHS, no sé qué pensar de ello, porque también sabemos que los cubanos tienen esta parte en donde son muy cerrados y no es que estén abriéndole a la llegada. Y por otro lado, para cerrar este comentario de inmigración, vemos un presidente que dentro de los logros de su gobierno pone a las remesas como máxima. Y me quedo con el ojo cuadrado que digo, y bueno, ¿y eso tú qué tienes que ver? Así es, efectivamente, no hay mucho que ver. Entonces, yo creo que el tema de migración va a ser fundamental, el tema de seguridad va a ser fundamental, el tema de toda la frontera va a ser muy importante, los cruces fronterizos, la logística y también el tema, y ya no lo platicamos y sí quisiera tocarlo porque va a ser fundamental el tema de medio ambiente. Porque cuando el presidente Biden nombró como zar del combate al cambio climático a su gran amigo de toda la vida, al ex senador John Kerry, bueno, pues va a ser un enviado presidencial que va a participar en todas las mesas dentro y fuera de Estados Unidos con un poder enorme, y el cambio climático va a estar en todas las decisiones de la Casa Blanca, y Kerry va a combatir la crisis ambiental y a movilizar acciones con toda la voluntad del presidente. Y yo creo que nadie debe subestimar ni por un minuto la determinación de Kerry para combatir el cambio climático. Eso es un mensaje para México, ¿no? Entonces, el compromiso de Biden con la protección del medio ambiente está precisamente en ese nombramiento, con ese perfil que tiene Kerry. Y dijo, bueno, pues vamos a volver al Acuerdo de París el primer día del gobierno, pero también dijo, París no va a ser suficiente. Dice, dentro de un año, en Glasgow, todas las naciones debemos elevar, y más vale que vaya el presidente López Obrador, pero como no acostumbra ir a estas cosas, dice, todas las naciones debemos elevar nuestras ambiciones juntos o fracasaremos juntos, y el fracaso no es una opción. Entonces, el tema de medio ambiente va a ser fundamental en la relación México-Estados Unidos, y bueno, pues los temas laborales también van a ser muy importantes porque muchos de los grupos que apoyaron al presidente Biden del sindicalismo de Estados Unidos, pues van a estar interponiendo investigaciones laborales en las industrias y en las empresas de México,
y esto en los temas de implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y van a querer llevar los casos a paneles de discusión. Entonces esto puede entorpecer también el comercio con barreras no arancelarias. Entonces vamos a tener temas muy delicados. Necesitamos toda la pericia y toda la experiencia para el manejo de la relación bilateral, sin duda. Javier, nos quedan 5 minutos. Pedro, nos quedan 5 minutos. Yo quisiera salir de una duda antes de terminar, porque tú has hablado de algo que se me hace clave, que sería la reelaboración de un grupo de contacto de alto nivel. Yo supe que cuando se hizo el grupo de contacto de alto nivel en el tiempo de Calderón, hubo un sometimiento de los funcionarios en esa mesa de los dos lados hasta para someterse al polígrafo. Para saber que los que se sentaban ante una mesa eran totalmente confiables. Llegó el presidente Peña y Jesús Murillo Caram, hasta donde entiendo, dijo: polígrafo, nosotros de ninguna manera, porque el otro lado ya había certificado su absoluta prueba de fuego, de haber ya pasado por ello. Se rompió el grupo de contacto. Lo que me lleva a pensar es que esto tiene que ver con un tema de voluntad de las partes. ¿Habrá la voluntad de las partes para volver a engarzar algo que eficiente, haga rápido el trabajo de la solución de controversias y entrar en una dinámica, dinámica? Pues mira, yo creo que la fuerza más importante en todo esto va a ser la realidad. Y la realidad va a poner en su lugar a muchas de las, pues diría, posiciones, y entonces pues, yo creo que sí van a tener que ser mucho más pragmáticos y sobre todo más eficaces en el manejo de este tipo de mecanismos. Y yo la verdad es que creo que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de México, es un hombre muy inteligente, muy pragmático, entiende y puede dar buenos resultados en esto y puede organizar bien la relación México-Estados Unidos. Pues Javier Treviño, es un abanico de diferentes temas que todos son prioritarios. Todo apunta, no solamente entre México y Estados Unidos, pareciera como si el mundo se hubiera paralizado y la pandemia nos quisiera decir cosas. Yo creo que nos está diciendo: reaccionen, accionen, implementen fórmulas de convivencia versátiles, sensatas, reales, bien intencionadas entre los pueblos. Y siempre es una lucha yin-yang, ¿no? Entre la bondad y la maldad, entre las buenas y las malas intenciones, pero creo que estamos viendo el fin de una época. Para mí se acaba la edad moderna y empezamos una nueva etapa en la que ojalá México tome las mejores decisiones, porque pienso que el país tiene todo para ser lo que hemos soñado que sea, y que por angas o por mangas no hemos llegado a alcanzar esos objetivos, pero habrá conciencia y habrá inteligencia, espero. Coincido contigo, Pedro, pero aquí sí hay que concluir diciendo que Estados Unidos está de regreso, que el multilateralismo está de regreso, que la diplomacia está de regreso y que el gobierno de México debe no solamente tomar nota, sino actuar. Lo más importante es saber que este gobierno de los Estados Unidos estará de la mano con el gobierno de México durante los 4 años que le quedan a Andrés Manuel López Obrador y los 4 años que iniciará Joe Biden. Entonces, o se aprende a dialogar con el gobierno de Estados Unidos, o México va a tener muchos más problemas de los que podríamos eventualmente ya tener. Curiosamente, ante un esquema de gerontocracia, ¿no? Estamos viendo al presidente más... Oye, eso quiere decir que nos pone de moda. Hay que incluir un geriatra en el grupo de alto nivel, ¿no? Y sí, Javier, ha sido una delicia platicar contigo. Gracias y esperamos que se repita esto. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias a ti, Javier. Un placer, hermano. Gracias, Pedro, mijo, pues gracias y buenas noches. Pedro, mijo, pues yo creo que ha llegado el tiempo de reinventarnos. Y te hablo en lo individual, te hablo de ti, de mí y de todos los que estamos aquí. Nos tenemos que reinventar, nos tenemos que rehacer
y tenemos que sacar adelante lo mejor de lo que tenemos para encontrar también igual los mejores resultados. Y tú sabes perfectamente bien a lo que me refiero. Así es, y así será. Es momento, lo acabas de decir, se terminó una era y creo que empecemos la otra con el pie derecho. Ojalá y así sea. Querido hijo, te bendigo. Gracias, Igualmente. queridos amigos. Gracias, queridos amigos. Este ha sido un Entrementes en el que esperemos, aquí Pedro y yo, que hayamos podido aportar algo de conocimiento, algo de entendimiento y algo de buena fe. Entrementes. Gracias. Buenas noches.